¿Por qué yo afirmo que la violencia física no existe? Bueno, se lo digo rápidamente. Creo que ha sido un error de equiparar categorías y este es un error tiene que ver más con verlo consecuencialistamente, es decir, con las consecuencias. Como si yo insulto a la persona le puedo hacer daño a la persona y si yo golpeo a la persona le puedo hacer daño a la persona, entonces lo que puede hacer daño es violencia. Y yo creo que eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque la violencia verbal, que no creo que exista, no es aplicable a una cosa que no tenga ego. Por ejemplo, la violencia como tal física se puede hacer contra objetos. Por ejemplo, contra objetos. Entonces, si yo golpeo este objeto, yo le estoy aplicando violencia y puedo causarle un daño. Y usted puede demandarme y puedo pagar pena de prisión por ello. Pero, si yo le grito a este cubo, ay, cubo malo, eres un... y le grito lo que ustedes quieran imaginarse, no le hago ningún daño a este cubo. Entonces, esto no puede ser violencia, y menos simbólica o psicológica, no tiene sentido alguno. Si yo no puedo hacer daño a un objeto si no tiene ego, entonces no podemos hablar de violencia. Porque la violencia es efectivamente el uso de la fuerza, el uso de la fuerza para causar un daño inminente, es decir, o un daño ya realizado, un daño que se va a realizar. Eso incluye amenaza. Voy a incluir amenaza por medio de la violencia, en donde yo te amenazo de si no haces algo, te voy a golpear. Y efectivamente tengo allí cosas para ejecutar esa amenaza, sería ese el elemento. Pero, ¿por qué entonces se empezó a utilizar el término violencia psicológica? Bueno, precisamente creo que fue más por la influencia de la psicología en la política que por otro motivo. Se trató anteriormente en las sociedades de honor, es decir, en las sociedades donde si tú me ofendías, yo te golpeaba, te cacheteaba, y ese cacheteo era pues lo que se consideraba que después era pues, los duelos. ¿Por qué entonces terminó existiendo este aspecto? Bueno, eh, no, la violencia verbal no creo que exista. Para mí solamente existe la violencia y la violencia solamente puede ser física. Eso es lo que quiero decir. Entonces, el concepto de la verbal, de la violencia verbal, colocando violencia verbal entre paréntesis o entre comillas, diciendo no le creo, pero vamos a llamarlo así para que se entienda. Entonces, la violencia verbal implicará obligatoriamente la posibilidad de hacer un daño. El problema, por ejemplo, el problema del daño psicológico es el siguiente. En las sociedades del honor, donde todavía quedan leyes vigentes sobre la sociedad del honor, ejemplo, violación al honor. Por ejemplo, si yo digo algo, si yo digo de frente, Will Smith es un cornudo y no hubiera pruebas sobre el tema, Will Smith podría demandarme por violencia, pues, por afectarle su honor. Digo, lo estoy afectando en su apreciación de sí mismo. Si yo digo Will es un cornudo en un video y no hay ninguna prueba que diga eso, Will podría demandarme por difamación, por ejemplo, o por injuria. Si yo lo digo en general, es un cornudo, sería injuria, pero si yo dijera, es un cornudo porque su mujer le pegó cacho con un amigo de su hijo, sería difamación. Y ambos son delitos configurados. En muchos países ya no son delitos, sino son acciones civiles, es decir, donde me penas con una pena pecuniaria, para que vean el nivel cómo ha bajado el concepto de no y reputación. Eh, entonces, los animales no pueden sufrir violencia psicológica. Es así, las cosas no pueden recibir violencia psicológica. Sí, creo que no es posible hacerlo. Así es fácil. Creo que cuando ves un animal traumado es porque ha recibido violencia, que no es otra cosa que física. Para mí no hay otra. Eso quiere decir que no puedo maltratarte a través de las palabras, sí. Y podemos hablar entonces de abuso. Por ejemplo, si un jefe insulta a sus empleados, podríamos catalogarlo como conducta indebida en el trabajo. O incluso podríamos llamarlo como acción penal en la ley laboral específica, como por ejemplo abuso de autoridad por medio de la palabra. Usted es un incompetente, un patán y es continuado, usted puede mandar al sujeto. No tiene por qué haber usted de quedar traumado. La respuesta es que no tengo por qué aceptar esa humillación permanente. Es una humillación por parte del sujeto, no tengo por qué aceptarlo. En cambio, en la violencia,
Si fuera violencia, yo tengo que confirmar ese daño. Y ese daño no se puede probar. Solamente lo puedo probar a través de médicos especialistas que ya se han demostrado reiteradamente hasta la saciedad a través de los tribunales que no hay forma alguna de determinar que sean reales sus observaciones. Es decir, que pueden ser engañados. Entonces, la única prueba, recuerden, estoy pensando como abogado, la única prueba real son pruebas forenses. El señor tiene un hematoma o pruebas visuales, como en el caso de Chris Rock y Will Smith. Nadie pone en duda que el señor lo agredió. Nadie. Quedó totalmente grabado. Es decir, en ese caso no hay duda alguna del daño hecho, aunque no haya ningún tipo de moretón o daño posterior. Ahí obviamente hubo un daño específico. Eso sería violencia. Y este daño se aplica para el objeto, animales u objetos inmateriales y negros. Bueno, en España demandó a un periodista por dañar el honor de la mujer de Pablo Iglesias. Bueno, es porque efectivamente en nuestras sociedades todavía, por ejemplo en Venezuela todavía se pena eso. Incluso si yo hablo mal de una persona política puedo ir 20 años preso. Por eso que yo prefiero nunca tocar la política en mi canal. 20 años preso puedo ir si hablo mal de un político en Venezuela. Entonces, este, en los países más amplios hay efectivamente, ¿cuál es la diferencia entre el abuso y la violencia? Las pruebas, los elementos probatorios. En la violencia yo tengo que probar o un video, por ejemplo, una prueba específica donde tú puedas demostrar que se causa un daño en la cosa, en el cuerpo, en la propiedad, en el animal, y en el otro no es necesario que se dé ese daño. Basta con que se dé la conducta que consideramos negativa, porque no es por la consecuencia, no estamos penando la consecuencia, estamos penando el acto. Entonces, la difamación, la injuria, el honor, la violación al honor, el maltrato psicológico son condiciones donde la prueba no puede estar en la medicatura forense. Sí, sí, algunos me dirán, hay psicólogos forenses, sí, pero si tú ves sentencias, verás que incluso la teoría que fue muy popular de los 70 de que hay múltiples personalidades, el mismo abogado antes de morir dijo que todo eso fue una vil patraña inventada por él y un psicólogo para que le dieran libertad al sujeto. Entonces, la realidad es que no es desde el punto de vista forense, los que tengan experiencia en la materia de ejercicio penal, la palabra de un psiquiatra o un psicólogo es prácticamente la última prueba que puedas tener, es decir, la prueba que menos sirve. Bueno, y la de testigos criminales, esa sirve menos. ¿Para qué me sirve un psiquiatra? Para determinar si la persona tiene afectaciones mentales, eso sí. Un psicólogo para saber si la persona tiene un cuadro depresivo, sí, me sirve perfecto. Para saber si otro sujeto fue el causante de esto, no me sirve para eso, porque no puede probar una relación causal. Ese es el problema de ese tipo de pruebas profesionales de ese estilo. Entonces, si yo digo que voy a condenar el daño no físico, la primera pregunta es cómo lo pruebas y dónde está el límite. Por ejemplo, en el daño físico hay categorías. Por ejemplo, desde el concepto de un daño menor, te cachetearon, te golpearon. Hay otro que son lesiones graves, has quedado hospitalizado, se te rompió una costilla, se te rompió un diente. Y otros que son gravísimas, están leves, levísimas, leves, graves y gravísimas. Son las cuatro en Venezuela. Las gravísimas, quedaste parapléjico, perdiste un ojo, perdiste un dedo, estuviste 15 días hospitalizado en coma, esos son gravísimas. Eh, pues normalmente gravísimas se entiende como un cambio permanente o que necesita una operación para corregir el daño producido. Entonces debería decirse maltrato laboral y no violencia psicológica. Para mí sí, desde el punto de vista para mí penal, legal, la violencia eh, psicológica o verbal es errada. ¿Por qué? Porque si estoy diciendo que la violencia, que es aplicar la fuerza contra otro sujeto, es equivalente a la violencia psicológica o verbal, ¿qué estoy diciendo? Que si yo empiezo algo con un insulto, el escalamiento posterior es un golpe. Y no es cierto. Yo diría que el 99% de los insultos se responden con otro insulto o con un chiste o se ignoran, pero no con un golpe. Ejemplo típico, móntese en una cola de vehículos y verá que entre los conductores se pueden insultar entre ellos. Mira tú, pero pasar a mayores es algo muy excepcional. No es la norma. No quiere decir que no suceda, pero no es la norma.
Es como el doctor de los Simpsons diciendo que el sobrino del alcalde tiene el gen del mal. Sí, exacto. Es decir, estás colocando una categoría que no es equivalente a la violencia. La violencia es el daño máximo que se le puede hacer a un sujeto. Ese es el concepto. Ahora, un daño psicológico, un daño verbal, son daños, sí, podemos llamarlo maltrato. Por ejemplo, maltrato laboral, y si es contra un niño, pues llamarlo maltrato infantil. No violencia contra un menor. Violencia contra un menor es un delito que debe estar penado por lo menos hasta 20 años. Pero la violencia psicológica o la violencia verbal no puede estar penado igual. No es lo mismo pegarle gravemente a un niño que decirle 3 o 4 groserías. O sea, perdóname, pero no es equivalente. Alguien me escribió porque le pedí amablemente que por favor me dijera su punto de vista. Yo no entiendo la idea de violencia verbal. Y amablemente lo voy a colocar acá, pero como no tengo lentes, realmente casi no veo las letras chiquitas. Entonces, la persona fue amable y me explicó que para él, así que muchas gracias, disculpa que no usé el comentario que me escribiste, estuvo muy bueno, que le pedí que me justificara por qué él cree que existe la violencia verbal. Entonces él más o menos decía que para él la violencia verbal, toda violencia verbal, o mejor dicho, la mayoría de las violencias verbales terminan en violencia física. No estoy de acuerdo. Pero él puede cambiar la frase y decir, bueno, toda violencia física empezó con violencia verbal. Tampoco estoy de acuerdo. Por ejemplo, tú vas a una discoteca y empujas a alguien y le tiras algo, posiblemente tenga una reacción física y no tiene que ver con elementos verbales. O de repente tuviste un choque e inmediatamente se fueron a los golpes. Es decir, no es necesario que haya un desencadenante de violencia, o perdón, de insultos o de maltrato verbal para que haya un desencadenante físico. Pero podríamos de repente colocarlo como un agravante. Ejemplo, hiciste un daño y además insultaste. Ah, bueno, entonces tiene un agravante por el daño cometido. Esa es mi explicación del por qué no acepto la violencia verbal ni psicológica. Creo que son figuras del derecho, es decir, porque están penadas por la ley y socialmente condenables, moralmente condenables, pero tienen que ser tratadas con otra categoría, porque las pruebas entre la violencia y las pruebas del daño psicológico o del daño físico o del daño verbal, perdón, son totalmente diferentes. Son muy, sobre todo el psicológico con la verbal. ¿Y qué te digo yo? Pues alguien me nombró el simbólico. El daño simbólico no existe. Es decir, el daño simbólico es un daño que en tu cabeza se está dando. Así es como de repente si alguien me dijera, cuando meto el lápiz al sacapunta, el lápiz está, vamos, tomando ventaja del pobre sacapunta. Hermano, la violencia la estás viendo tú en tu cabeza, es decir, el daño lo tienes tú, no los objetos. No que si tengo un conector macho y una hembra y los conecto, entonces obviamente estás viendo de repente implicaciones de la masculinidad tóxica. No, hermano, el problema lo tiene usted. Esto no tiene nada que ver con eso, esto tiene que ver con un concepto de acoplamiento. Y en el acoplamiento siempre va a haber un palo y un orificio que se acople. Eso es el concepto. Es muy fácil de entender, aunque mucha gente pues pareciera que le cuesta creer y crea que estos sean constructos sociales. Bueno, con esto yo creo que queda claro mi visión del por qué no creo que se deba llamar violencia verbal. No es equivalente una violencia a un daño verbal, a un abuso verbal, a un insulto, a un chiste o a una difamación, injuria o calumnia. Calumnia es cuando yo digo a alguien cometió un delito y es falso. Entonces, no es equivalente, ni se prueba, ni tiene las mismas consecuencias, ni nada. Creo que esta es una visión de psicólogos y está bien en el mundo de la psicología. Tuvo una violencia verbal, se le obtuvo daño al sujeto. Pero el mundo del derecho, esto no tiene ni pie ni cabeza. No podemos equivaler la categoría de la violencia con daño verbal y mucho menos con daño psicológico, que es mucho más complicado de probar. Y quiero que quede claro, no importa la acidez del chiste, no justifica un acto de violencia contra el mismo. Y yo creo que el primer problema que ha existido es empezar a utilizar y a descontextualizar o desnaturalizar las palabras. Miren, no existe la violencia verbal. Hoy en día todo el mundo habla de violencia verbal, incluso las leyes. Pero es que no puede haber violencia verbal. Es un contrasentido. ¿Por qué? Porque la violencia es un acto concreto, una conducta concreta que afecta a tu cuerpo, no tu mente, no tu ego, tu cuerpo, causándote dolor de forma involuntaria, tú no lo quieres, yo sí, y te doy un golpe y te duele. Eso es violencia. Porque cuando empezamos a desnaturalizar el término violencia, y ahora digo, bueno, digo, porque violencia es una conducta rechazada por todos, pero ahora digo, violencia es que te insulte. Bueno, eso no es violencia, para eso hay
palabra específica, injuria, difamación, falta de respeto, etcétera, etcétera. Pero violencia no es. Digo, pues la violencia requiere que sea contra un elemento físico para que haya una acción física en su contra. Entonces, imagínate, si yo empiezo a aceptar violencia verbal, también voy a colocar violencia visual. Miren, violencia en la mirada. Entonces usted viene y me pega aquí una hostia, un madrazo, una cachetada porque le estoy ejerciendo violencia a través de mi vista, a través de mis ojos. Mis ojos lo violentan o la violentan. Ojo, recuérdense que esto es una espiral muy resbaladiza, que hay que parar en seco. La violencia es un acto físico en contra de un cuerpo. Punto. Un cuerpo que siente dolor o que se puede dañar. Yo puedo ejercer violencia contra objetos, contra carros, edificios, esculturas, pinturas y contra personas. Pero si yo me siento y empiezo a insultar a una pintura, a mucha gente le dice que eso es violencia verbal. Imagínense el acto. Yo voy y me siento frente a una escultura. Te di miedo con esa mirada. Bueno, menos mal que todavía no es delito, porque puedo ir preso por violencia de miradas, ¿no? Es absurdo. No, violencia por olor. Tienes un olor que no me gusta, violentas mi espacio aromático. No, no, la violencia es un acto físico. Para que vean lo ridículo que fue aceptar el concepto de violencia verbal, imagínense que usted le están gritando a un carro y el carro obviamente está sufriendo violencia verbal de tu parte porque tú estás insultando al carro. Que eso no tiene ni pie ni cabeza. La violencia son actos físicos contra un objeto físico, llámese cuerpo o llámese objeto. Entonces, para mí el primer error es esto. Cuando tú confundes, ¿por qué? Miren, porque en la vida y en la sociedad hay equivalencias. Por ejemplo, los precios es una equivalencia que te permite saber el costo de un producto, un bien o un servicio. También hay equivalencia con respecto a tu paga, por ejemplo, o con sacrificios, cosas, etcétera, etcétera. Ahora la pregunta es, ¿hay una equivalencia entre lo mal llamada violencia verbal con una violencia física? Ejemplo, si yo hago un chiste porque estás gordo o porque estás viejo y le digo, no, chamo, vos debes necesitar un camión de Viagra para que se te levante eso, entonces la persona puede venir, sentirse ofendida y darme un cachetazo. Espero que tome Viagra para que pueda levantar la mano. Pero fuera del chiste, estoy hablando de un chiste, obviamente, pero ponte que sea un gordo y que yo sea delgado. Mira, esto se vio en Zootopia. Los conejitos no pueden llamar conejitos, pueden llamar conejito a los conejitos, pero los demás no nos pueden llamar conejitos. No, en ese caso tú estás evaluando al sujeto y no la conducta. Yo tengo muchos problemas con esto de los negros en los Estados Unidos. Negro en español no es delito, no es insulto, pero en Estados Unidos sí. Entonces de repente la palabra que ellos no pueden nombrar, entre negros sí la pueden decir y no hay pasa nada. Oye, o es un delito decir la palabra o no lo es. O es una grosería para todos o no lo es, porque en caso contrario está haciendo una separación de pigmentación. Bueno, si yo digo esta palabra no es grosería, pero si tú la dices contra mí es grosería. No, eso no tiene sentido. O es grosería la palabra o no es grosería la palabra. No puede basarse el hecho de que sea grosero o no en la pigmentación de quien la diga. Eso no tiene pie ni cabeza. Pero bueno,